Amigos, a esta hora 6:48, hora de Venezuela, vamos a conversar vía Zoom desde la capital venezolana, Caracas, con María Lucrecia Hernández, abogada, investigadora, directora de la organización social Sures y activista de derechos humanos. A propósito de las declaraciones recientes del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Hamad Khan, que según el gobierno nacional, al expresar estas palabras, se suma a una campaña de politización del tema de los derechos humanos en perjuicio de la nación. E incluso publica un texto, del cual voy a leer una fracción, que dice: una vez más, el fiscal de la Corte Penal Internacional da muestras de una visión claramente prejuiciada en relación con Venezuela, reproduciendo sin ponderación las campañas que pretenden instrumentalizar el tema de la justicia y los derechos humanos con fines políticos. Bueno, María Lucrecia, gracias por atendernos. Queremos, en primer lugar, nos gustaría que nos ayudes a contextualizar, es decir, en qué contexto el fiscal de la Corte Penal Internacional hace estas declaraciones. Sí, buenos días, Eduardo, un gusto estar nuevamente en tu programa y un saludo a toda la audiencia del programa. Sí, bueno, creo que es importante un poco contextualizar que Venezuela tiene ante la Corte Penal Internacional dos causas, una que se denomina Venezuela 1, que es la que estamos hablando hoy, por los actos de violencia política y las presuntas violaciones a los derechos humanos que se cometen en el marco de los hechos de violencia política del 2017, y la otra que el Estado venezolano denuncia ante la Corte Penal Internacional por la situación de violación a los derechos humanos ocasionados por las medidas coercitivas unilaterales. Las dos causas están en fases procesales distintas. La causa Venezuela 1 está más adelantada que Venezuela 2, inició anteriormente, y en el 2021 el fiscal de la Corte abre formalmente la investigación. Hubo un periodo en donde el fiscal investigaba si se iba a abrir una investigación, y ya formalmente en el 2021 se abre la investigación, y en el 2022, digamos, la sala de cuestiones preliminares de la Corte invita a las víctimas a que presenten pruebas para la investigación, que aporten datos y elementos para mejorar la investigación fiscal, como también le da traslado al Estado venezolano para que el Estado venezolano presente los alegatos en marco de la defensa de la causa, ¿no? Hace unos días atrás, en febrero del 2023, el gobierno emite un documento, un extenso documento, donde va rebatiendo cada uno de los argumentos en los cuales el Estado considera que no había una violación a los derechos humanos, como también que el tribunal, es decir, la Corte Penal Internacional, carecía de competencia, ¿no? Y en días recientes, el fiscal general, digamos, desestima ese documento que presenta el Estado, emitiendo también otro documento extenso, dando respuesta a las observaciones del gobierno, y solicita la reanudación de la investigación. Es más o menos el contexto general de los hechos ocurridos, digamos, recientemente, ¿no? ¿Estos procesos de qué manera avanzan? ¿Y qué nivel de influencia pueden tener en el marco de estos temas tan delicados que está conociendo? Sí, bueno, lo primero que lamentablemente el sistema internacional de protección de los derechos humanos, no solamente el sistema de la Corte Penal, sino el sistema de la OEA, el sistema de Naciones Unidas, son sistemas muy lentos, ¿no? Una causa en la Corte Penal Internacional para una resolución puede tardar muchos años, igual que una demanda, una denuncia ante la ONU, ¿no? Y eso ha sido una petición de las víctimas, e inclusive hay grupos de trabajo en el sistema de Naciones Unidas para ver cómo se da celeridad a los procedimientos. Es decir, recién estamos en ambos procedimientos, uno más adelantado que otro, en una fase de investigación. En el caso de Venezuela 2, que se refiere a las medidas coercitivas, ni siquiera está todavía en una fase de investigación, está en una fase preliminar. En este caso sí está en una fase de investigación, ¿no? ¿Qué se está esperando?
o cuáles son los próximos pasos. Bueno, que el fiscal, digamos, determine o produzca una acusación en el caso de que Venezuela, el fiscal considere que se han violado o no los derechos humanos en el marco de los hechos de violencia política ocurridos a partir del 2017. Es decir, esa es la próxima fase de, digamos, de la causa, ¿no? Y después viene una fase B en donde los jueces de la Corte van a determinar si el Estado violó o no violó los derechos humanos. Personas, porque en la Corte, a diferencia de otros tribunales, lo que juzga son personas y no Estado, ¿no? O sea, es la diferencia entre, digamos, el juzgamiento de la Corte, a diferencia de otros tribunales del sistema multilateral. Amigos, estamos escuchando y estamos viendo a María Lucrecia Hernández, abogada, investigadora, directora de la organización social Sures y activista de derechos humanos. Prácticamente, según entiendo, María Lucrecia, es un proceso que va avanzando con la lentitud característica que tú has reconocido y ahora es previsible entonces que viene una acusación formal, dada esta declaración del fiscal. Bueno, no necesariamente, ¿no? El fiscal lo que hace es decir, no voy a cerrar la causa, sino creo que hay elementos para seguir investigando. Eso es lo que dice formalmente el fiscal, ¿no? Estamos en una fase donde no hay una emisión de actos, digamos, conclusivos o que determinen la responsabilidad de las personas, de los altos funcionarios del Estado venezolano, sino simplemente lo que dice el Estado es, lo que dice el fiscal de la Corte es, hay elementos para continuar la investigación. Es decir, ¿qué va a pasar? Bueno, no sabemos qué va a pasar, ¿no? El Estado también tiene otras fases procesales en donde presentará escritos de defensa. En este momento, la Fiscalía inclusive ha ampliado los lapsos porque se han presentado pruebas, las víctimas han presentado pruebas y bueno, están en una fase de análisis de esas pruebas. Por cierto, María Lucrecia, a propósito, oye, de esta interesante explicación que estás compartiendo sobre los asuntos procesales, leo que la Corte Penal Internacional pide a Venezuela presentar una réplica que no exceda de 10 páginas a más tardar el 20 de abril para responder a un argumento del fiscal Karim Khan, por todo lo que hemos conversado. Y aquí dice, los puntos que Venezuela pretende responder son en concreto dos: una comparación de la evaluación del fiscal con la de la Sala de Cuestiones Preliminares a la hora de iniciar las investigaciones, y dos, la forma en la que presuntamente es la intención de discriminación que se plantea, se reflejaría en los procedimientos internos. ¿Estás de acuerdo con esta lectura? Bueno, sí, como te decía Eduardo, el fiscal amplió los lapsos porque se presentaron muchas pruebas, muchas víctimas presentaron. Pero viene esa réplica de Venezuela entonces. Viene la réplica ahorita del Estado porque el Estado, digamos, no está de acuerdo con la decisión del fiscal general de continuar las investigaciones y porque señala, bueno, también un hecho que hemos denunciado también desde las organizaciones de derechos humanos, la politización de los derechos. ¿No? Entonces, bueno, está en esta fase que el Estado debe nuevamente contestar, tiene un plazo de unos días más para contestar. Igualmente, viene ahora el plazo para el fiscal para contestar digamos, la evaluación que realiza de las pruebas aportadas por las víctimas. Oye, y sin salir del tema, pero con respecto al tema alegado por Venezuela o por el gobierno de Venezuela en cuanto a la violación de los derechos humanos por el tema de las sanciones y las acciones coercitivas, el llamado bloqueo, ¿ha habido pronunciamiento por parte de la Corte Penal Internacional? No, de la Corte Penal Internacional no. Fíjate que la Corte Penal Internacional ahorita tiene la causa de Venezuela 2, que es una causa que el Estado... O Venezuela 1. Venezuela 1 es esta que estamos hablando, ¿no? De violaciones a los derechos humanos en el marco de las manifestaciones del 2017. Y está la de Venezuela 2, que es una causa que inicia el Estado venezolano por las violaciones, por la presunta comisión de un delito de lesa humanidad a causa de la aplicación de medidas coercitivas unilaterales por parte del gobierno de Estados Unidos. La Corte Penal Internacional aún no se ha pronunciado. Sí se han pronunciado en el marco de distintas sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas,
Ahorita la última sesión que terminó hace unos días del Consejo de Derechos Humanos vuelve a emitir una resolución con la mayoría de los votos, donde insta a todos los estados a que dejen de adoptar, a mantener y aplicar medidas coercitivas unilaterales, porque eso es una violación al derecho internacional humanitario, al derecho internacional de los derechos humanos y fundamentalmente a todos los principios que regulan el sistema de Naciones Unidas, e insta a los estados a que resuelvan las controversias de manera pacífica y en el marco de las Naciones Unidas. Es decir, el sistema de Naciones Unidas sí ha emitido distintas resoluciones en el marco de la condena a las medidas coercitivas unilaterales. Aún la Corte Penal Internacional no ha emitido ninguna, digamos, acto conclusivo en el marco de la otra causa. Bueno, muchísimas gracias, María Lucrecia. Estamos en contacto. Hasta pronto. Gracias a ti, Eduardo. Saludos. María Lucrecia Hernández, abogada, investigadora, directora de la organización social Sures y activista de derechos humanos. 7 en punto. Volveremos.